contexto de lo que está pasando en Colombia. Algo de que en los medios bolivianos nacionales no se habla, que solo quiere hablar de Venezuela, otros temas. Pero creo que hay que concientizar sobre lo que está pasando después de muchos años en Colombia y lo que es la violencia contra los campesinos, dirigentes sociales. Y para acompañarnos y ayudarnos a entender este tema, estamos con Laura Barón Mendoza, que es una abogada en el tema de lo que es los derechos humanos. Buenas tardes, Laura, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Laura. Nuestra audiencia aquí en la radio Causachuncoca es sobre todo los campesinos de aquí del trópico de Cochabamba y muchas partes de lo que es la área rural aquí en Bolivia. Y creo que preocupa mucho la violencia que existe en Colombia y que sigue habiendo. He visto una nota de que 2 campesinos, dirigentes sociales, han sido asesinados al inicio de la cuarentena en el Valle del Cauca, si no me equivoco, 2 campesinos que estaban cumpliendo la cuarentena y paramilitares aprovecharon para asesinarles. Entonces, para introducir este tema, Laura, ¿me podría explicar un poquito la gravedad de la situación allá en Colombia? Sí, claro que sí. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que están oyendo este espacio que me place mucho acompañar. Un poquito para contextualizar la situación colombiana, vale decir que este tipo de fenómenos de persecución contra cierto tipo de sectores u personas que ejercen ciertos tipos de oficios no es un fenómeno nuevo, es algo que en Colombia realmente vivimos desde hace décadas y que desafortunadamente en muchas ocasiones se ha normalizado. Y por eso es que las alarmas no se cansan de prender, pues esto no puede tornarse como algo normal. Y este fenómeno realmente, si yo pudiese y tuviese el tiempo, sería como incluso irnos a épocas de la colonia en Colombia, en donde esa división no solamente de clases, sino también una división en tema de etnias, por ejemplo, al principio, realmente era uno de los orígenes de la exclusión y la eliminación a la diferencia. Si nos vamos a la época de la colonia, por ejemplo, empezamos a hablar de sectores entre realistas y patriotas, después pasan a ser conflictos entre los santanderistas y los bolivarianos, y después pasan a ser conflictos entre partidos como el conservador y el liberal. Hoy en día, este tipo de conflictos y este tipo de persecución lo vemos más que todo hacia personas que ejercen unas funciones de defensa de derechos humanos y un liderazgo específico en sus territorios. Entonces, para eso, por ejemplo, los defensores de derechos humanos más expuestos tras el acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 con uno de los actores armados en nuestro país, que son las FARC-EP, son, por ejemplo, los líderes sociales y comunitarios, los defensores indígenas y afrocolombianos, teniendo en cuenta que los indígenas y afrocolombianos se enfrentan a una discriminación racial cuyas causas pues son históricas, no son de este momento, y los riesgos a los que se exponen realmente están relacionados con la defensa de sus pueblos, de su forma de vida, de su forma de relacionarse con sus territorios que en su gran mayoría son bastante ricos en recursos minerales, pero también son muchos territorios que son objeto de cultivo de hoja de coca y son cultivos de uso ilícito que se prestan para el narcotráfico. Y también personas que están más expuestas a esta persecución actualmente son sobre todo los promotores de políticas derivadas del acuerdo de paz, en particular aquellas personas que defienden los programas nacionales de sustitución de cultivos ilícitos y la reforma agraria en el país. Entonces, si podemos ver esto va muy ligado también a las causas
del conflicto y aquellos factores que han permitido que ese conflicto continúe, todo alrededor de la tierra, de los recursos económicos, de los cultivos de uso ilícito, entre otros. Y a este panorama se le debe también agregar el tema y la preocupación de asesinato contra exmiembros de las FARC-EP, siendo este el grupo con el cual el gobierno firmó la paz hace ya casi 4 años. Porque, pues sin duda alguna, este también nos remonta a épocas o a momentos históricos de nuestra historia como país. Solamente para contarles, las FARC-EP, desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016, empezó un proceso de reincorporación a la vida civil, una reincorporación que inició con la dejación de armas en su momento, y de ese momento hacia acá, hacia el 2020, se han presentado diferentes asesinatos. ¿Por qué la preocupación? Ustedes se deben preguntar. Y es por eso que debemos ver la historia colombiana hacia atrás un poquito y recordar ciertos episodios históricos, por ejemplo, en la década de los 80 y 90, en donde las FARC-EP también firmó un acuerdo de paz con el gobierno de turno, en ese caso era Belisario Betancur. Se firmaron unos acuerdos de la Uribe, así se llamaban, y se creó un partido político que se llamaba la UP. Luego de su creación, realmente hubo una persecución y una matanza, por muchos catalogados como un genocidio, contra no solamente los líderes políticos de ese partido, sino también con los miembros y los integrantes que hacían parte de este. Y para mostrarles la magnitud de esto, se dieron más de 4.000 muertes en ese momento. Entonces, por eso es que es la importancia o el auge de estas noticias a hoy, para poder o evitar llegar a este tipo de situaciones tan preocupantes. Muchas gracias. Y mucha de esta violencia se enfoca en lo que es la producción de la hoja de coca allá en Colombia. Y bueno, aquí en el trópico de Cochabamba, lo tradicional es obviamente la hoja de coca, una hoja sagrada, tradicional. Y aquí también vivió días muy duros de represión masiva, hasta intervención de los Estados Unidos, pero con la llegada del gobierno de Evo Morales se ha trabajado con los sindicatos campesinos de la producción de la hoja de coca para reducir la producción de la coca, diversificar, y para que la gente pueda seguir produciendo la coca para el uso tradicional, legítimo, y no para el narcotráfico. Pero lo hicieron no con el uso de la fuerza, sino trabajando con los sindicatos campesinos. ¿Cómo se enfrenta ese tema ahora en Colombia? Bueno, muy buena la pregunta, porque realmente también, y por eso hacemos mención a los cultivos de uso ilícito, porque la hoja de coca en sí, así como en Bolivia, realmente pues la coca representa una planta tradicional e importantísima para nuestras comunidades indígenas también. Entonces, la coca en sí no es el ilícito, lo que es ilícito es el uso que se hace de ella, y cómo con productos ajenos y externos se genera una pasta de coca para luego comercializar como cocaína, que es muy diferente. Entonces, en Colombia realmente desde los años 90, principios de los 90, finales de los 90 también, en Colombia se empezaron diferentes planes apoyados por el gobierno de Estados Unidos para combatir esta producción de coca, posteriormente usada como cocaína. Y realmente es hasta ahora, hasta la firma de los acuerdos de paz de La Habana, que se ha consolidado un programa nacional para la sustitución de sus cultivos de uso ilícito. ¿Por qué? Y es también para ponerlos un poquito en contexto. Sin duda alguna, el narcotráfico y la producción de la hoja de coca, luego pasta de coca, ha alimentado el conflicto armado interno en Colombia. Desde la década de los 80, el narcotráfico alimentó, financió diferentes actores armados, con lo cual se pudo llevar a cabo y puede todavía llevarse a cabo un tipo de violencia específica. Por eso el interés todavía en estos territorios donde se cultiva.
En este acuerdo de paz, donde se acordó o se estipuló este Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, lo primero fue reconocer que la población campesina en muchos territorios afectados por la guerra en Colombia sobrevive actualmente de los ingresos que la hoja de coca deja. Pues un tema es la siembra, por ejemplo, de otro tipo de cultivos nativos, que pasaron a un segundo plano y que no eran tan rentables y no son tan rentables como la hoja de coca. Entonces, realmente los quienes cultivan la coca terminan siendo las personas que no ven otra salida para poder subsistir y alimentarse. En ese sentido, se habla de la sustitución de cultivos, para que todo el aparato del gobierno y el Estado lleguen a la zona rural y se puedan proveer unas opciones de cultivos, además de la coca, y que puedan conseguir un ingreso económico suficiente y sostenible de estas familias. Entonces, es así como se ha visto en Colombia. Sin embargo, tiene unos retos impresionantes, y el primer reto de eso, pues, es el continuum de la violencia, es la continua presencia de diferentes actores en las zonas, por ejemplo, en donde las FARC estaba presente y controlaba estas zonas. Se generaron, después de la firma de los acuerdos, unos vacíos de poder en donde otros actores llegaron a llenarlos para poder controlar esos territorios. Y es allí donde se han ampliado los cultivos de la hoja de coca, y pues ejerciendo claramente un tipo de violencia contra las personas que habían y aún están ingresando en este programa de sustitución de cultivos. Esos son uno de los obstáculos que nosotros tenemos, que sin duda alguna es el más grande para políticas públicas, y que se genere un tema no de erradicación de la coca, sino de sustitución, porque la idea es pensar es en la realidad y las necesidades de la abajo hacia arriba. Muchas gracias, muy interesante. Pero bueno, ¿qué es el resultado de tanta violencia? Ahora los Estados Unidos están amenazando a Venezuela diciendo que es un narcoestado, pero Venezuela no es un país donde se produce cocaína, no es un país transitorio primario de lo que es el transporte de la droga a Estados Unidos, y me parece que la mayor cantidad de cocaína en Estados Unidos sigue siendo producida en Colombia. Entonces, tanta violencia contra los productores de la hoja de coca ha logrado bajar lo que es el narcotráfico colombiano. Bueno, ahí son varios puntos, y también lo volvemos a ligar con el asesinato de defensores, de defensoras, de líderes y lideresas. ¿Por qué? Porque detrás de estos asesinatos se vuelve y se insiste, está el tráfico de drogas, también está, por ejemplo, la explotación ilegal de oro, que está disparadísima, está el manejo de las rutas del narcotráfico como tal, de la pasta de coca y problemas de tierras. Entonces, es bastante interesante porque, de hecho, la semana pasada salió un informe de una de las fundaciones más reconocidas en el país, que se llama la Fundación Pares. Esta fundación lo que hizo fue un estudio de documentos en donde se basaron en información del Departamento de Estados Unidos sobre el tema del narcotráfico, y se llegó a una de las conclusiones, que es que el negocio del narcotráfico dejó de ser únicamente de los colombianos, y ahora realmente en nuestro territorio nacional también se encuentra la acción de diferentes cárteles mexicanos. Ahora, también con esta reconfiguración del conflicto, con el empoderamiento de grupos, de actores armados que existían o que han existido, como el ELN, los Pelusos, las Constru, el Clan del Golfo, ahora los Caparrapos, y ahora también distintos reductos de la extinta guerrilla de las FARC, se han creado diferentes rutas de narcotráfico que inician desde el Pacífico colombiano, atraviesan el país y se conectan con Venezuela. Esta es información que se ha estudiado y se ha analizado por diferentes fundaciones en el país. ¿Por qué?
porque eso sin duda alguna nos permite a nosotros también saber cómo operan los actores armados en nuestro territorio y cuáles son sus intereses. Entonces, es allí que cobra importancia nuestra relación y los impactos que tenga las acciones tanto en Venezuela como en Colombia, porque sin duda alguna algo que está o que atraviesa esta situación son las rutas de narcotráfico y las rutas de transporte de diferentes productos. Es por eso que es por eso la importancia de todo este tema. Muchas gracias, Laura. Muy interesante todo esto, ayudando a la gente acá a entender lo que es la situación muy complicada y muy dura allá en Colombia. Y estamos casi sin tiempo y quería preguntar, como siempre termino en este programa, algo que la gente de acá siempre me pide es cómo se ve Bolivia de afuera. ¿Existe un sentido de solidaridad con los movimientos sociales, campesinos, que tanto han sufrido después del golpe de Estado en noviembre? ¿Existe ese sentido allá en Colombia? Sí, pues hay una cosa que sí se debe resaltar y es que, por ejemplo, Colombia tiene una composición étnica importante, tanto indígena como afrocolombiana, negra y palenquera y raizal. Y Bolivia siempre ha sido un referente en términos de empoderamiento de poblaciones con pertenencia étnica. Entonces, de ahí también nace muchas simpatías por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil y por parte de muchas comunidades de las áreas rurales con pertenencia étnica que miran a Bolivia como ese referente para poder conservar sus cosmovisiones, para poder conservar sus tradiciones y poder defender esa relación que tienen especialmente con los territorios y su forma de vida, porque, digamos, en Colombia es pluriétnico, tenemos una cantidad de comunidades indígenas tanto en el sur, en el centro, en el norte del país, que a hoy luchan por esa conservación y luchan por sus derechos territoriales y luchan por sus derechos también a su preservación no solamente cultural, sino física. Entonces, para contarles también que Bolivia es un referente para estas comunidades y que se mira con mucha empatía lo que allí pasa y los movimientos indígenas de su país.